hay que recordar que lo que está gastando en dispendio, en despilfarro de recursos este gobierno de forma irresponsable, es precisamente el ahorro de los mexicanos. Y los que sí han sufrido un descalabro importante, que es el ahorro de los mexicanos, es el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, que tenía más de 320,000 millones de pesos cuando recibieron este gobierno. Hoy apenas hay cerca de 9,000 millones de pesos. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Uno de los conceptos que más ha llamado la atención en las últimas horas tiene que ver con esta introducción a México de la pobreza franciscana, que ya pues prácticamente nos pone en una condición de miseria o de pedir limosna, como fue anoche cuando se invita a empresarios a una tómbola en la que lo que se les pasa es la charola para seguirse financiando. Este gobierno no tiene capacidad de asombro y tampoco límites. Y estoy con Héctor Saúl Telles. Él es, ustedes lo conocen, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, es del PAN. Y te saludo esta mañana. ¿Cómo estás, Héctor Saúl? Buenos días. Hola, buenos días, Pedro, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo y con tu programa, todo tu auditorio. Pues, ¿estás ya en modo pobreza franciscana o todavía es austeridad lo que traes? Pues mira, ha sido un discurso falaz del presidente. La verdad es que nosotros nos hemos dado cuenta que en la realidad en este país se vive otra cosa en el manejo de las finanzas públicas. No ha habido para nada una austeridad republicana en este gobierno y mucho menos habrá una pobreza franciscana. Es un discurso frívolo, es un discurso acomodaticio del presidente, porque sabe bien que las finanzas están mal y lo que busca ahora pues es hacer recortes de donde pueda para seguir financiando sus caprichos, Pedro. Sí, ahora fíjate, acuérdate al principio de la administración había un acumulado de gobiernos anteriores de un fondo nacional presupuestario que tenía que ver con algo que el presidente mismo dijo, no, esto no lo voy a tocar. Bueno, prácticamente ya no existe. Vino después la extinción de los fideicomisos, mismo que los fondos de estos fideicomisos ya no existen. Viene un aumento en la recaudación que después empieza a declinar, que ya se ha acabado. Y pues anoche, sin ir más lejos, se hace una cena inopinada ahí con algunos empresarios, se pone la famosa bola de la Lotería Nacional y pues lo que me cuentan las lenguas de doble filo es que se pasó la charola para seguir financiando a este gobierno que no tiene límites en lo que les toca a ellos de cómo jalar lana. Pareciera como si este pase charola de ayer fuera una especie de seguimos en campaña, no tenemos lana, ayúdenos y yo les ayudo y ahí nos vamos. ¿Hasta dónde puede aguantar esto ante una inflación que pega, empresas que no están estimuladas a crecer, falta de generación de empleos, falta de inversión? En fin, está cociéndose un caldo muy gordo y una tormenta perfecta. Lo dices muy bien, Pedro. Hay que recordar que lo que está gastando en dispendio, en despilfarro de recursos este gobierno de forma irresponsable, es precisamente el ahorro de los mexicanos. Lo mencionas muy bien. Cuando Andrés Manuel López Obrador recibió este gobierno, recibió 3 fondos presupuestales con muy buenos recursos. El Fondo Mexicano del Petróleo, que lo recibió con un poquito más de 23,000 millones de pesos, es el que menos ha sufrido estos descalabros, pero no ha crecido en nada en estos 3 años, se sigue manteniendo en los mismos 22,000, 23,000 millones de pesos. Y los que sí han sufrido un descalabro importante, que es el ahorro de los mexicanos, es el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, que tenía más de 320,000 millones de pesos cuando recibieron este gobierno. Hoy apenas hay cerca de 9,000 millones de pesos. Es decir, le rasuraron prácticamente 310,000 millones de pesos que eran ahorros para la estabilización de las finanzas públicas del país y también al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, que es precisamente para apoyar a los estados cuando hay un poco de descalabro en las finanzas. Ahí había alrededor de un poquito más de 100,000 millones de pesos. Hoy este fondo también apenas está en alrededor de unos 20,000 millones de pesos. Si hacemos suma, Pedro, pues estamos hablando de prácticamente
380,000 millones de pesos que han gastado de forma desproporcionada de los ahorros de los mexicanos, de los fondos que existían precisamente para darle estabilidad a las finanzas públicas. Están ahora estos tres fondos en el mínimo histórico desde que nacieron. Es muy irresponsable el manejo de la administración por parte de este presidente y pues ahí queda claro que no hay ninguna austeridad. Y bueno, pues a esto le tenemos que sumar también el gasto en las obras faraónicas que lleva a cabo, todas con falta de planeación y con un sobrecosto considerable. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que dijeron que costaría alrededor de 80,000 millones de pesos, fue una mentira, terminó costando más de 120,000 millones de pesos, es decir, un sobrecosto por lo menos del 56%, pero eso no es todo. Al aeropuerto hay que sumarle la cancelación del aeropuerto de Texcoco, pero también lo que ya llevaba construido el aeropuerto, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que se canceló. Ahí estamos hablando que junto con la construcción del aeródromo que tienen ahí en Zumpango y la cancelación del aeropuerto internacional que iba a haber en Texcoco, pues estamos hablando de más de 500,000 millones de pesos, Pedro, que se deben de sumar a este despilfarro que está haciendo este gobierno, más Dos Bocas, que ya lleva un sobrecosto por lo menos de 180%, que iba a costar alrededor de 160,000 millones de pesos, ya está rondando los 400,000 millones de pesos. Y ahí está el Tren Maya, que acaban de anunciar ayer mismo el presidente, que costará cerca de 20,000 millones de dólares, es decir, 3 veces más de lo que anunció el presidente cuando se inició esta obra. Esa es la falta de planeación, es el despilfarro y no hay ninguna austeridad en el gasto de este gobierno y mucho menos habrá una pobreza franciscana. Es un discurso falaz, frívolo y acomodaticio del presidente. Aparte de todo el asistencialismo, que se nos cuesta una fortuna, que no sabemos ni siquiera porque no hay métrica para ello. Y fíjate, ayer hizo un anuncio el presidente que me llamó mucho la atención. Dice que producto de el observar constantemente el que no haya corrupción, en lo que va de su administración, ha ahorrado al erario 2 millones de pesos, 2 billones de los nuestros. Yo no sé si desde el Congreso se pueda ver en dónde están esos 2 millones. Desde mi óptica lo que está viéndose es otra mentira, otra asquerosa mentira, pero pues yo esos dos, si hubiera, o sea, como dicen, si hubiera, ¿no? Esos 2 millones, pues pues se tendrían que ver, ¿no? Y el presidente no tendría que andar pidiendo limosna a los empresarios como lo hizo anoche. En fin, otra vez pareciera como si esta mentira prevaleciera en todo hasta que llegue un momento en el que producto de toda esta problemática financiera nos encontremos con arcas vacías. Sí, como bien lo mencionas, Pedro, es una mentira. Esos 2 billones de pesos no se encuentran reflejados por ningún lado. Es decir, los 2 billones de los que habla el presidente seguramente es la deuda pública que sí se ha acumulado en 3 años y medio de gobierno que lleva Andrés Manuel López Obrador, en donde se han acumulado 2 billones de pesos de deuda pública. Es decir, este presidente recibió la deuda pública del país, el saldo histórico, en 8.5 billones de pesos. Hoy la deuda pública, el saldo histórico que tenemos es de 10.5 billones, es decir, ha crecido 2 billones de pesos la deuda pública, lo que ya representa el 57% del PIB nacional. Y eso hay que estarlo observando porque durante este gobierno es donde más ha crecido la deuda pública. Y como bien decías, el gasto en desarrollo social, el gasto ahora que le llaman de bienestar, sin reglas de operación, en los apoyos famosos directos que da el presidente, llenos de opacidad y de falta de transparencia y que no han bajado los índices de pobreza en este país, rondan los 300,000 millones de pesos para el año 2022. En los programas que lleva a cabo el presidente, como Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, que están llenos incluso de observaciones por la Auditoría Superior de la Federación, y ahí está el caso más grave de corrupción en Segalmex, con 9,000 millones de pesos en observaciones de corrupción, en donde no se sabe dónde está ese dinero, y si le sumamos a Diconsa y Liconsa, que son sus filiales, asciende a más de 12,000 millones de pesos en corrupción en ese organismo que debe de ser
para seguridad alimentaria de todos los mexicanos. Esos son los datos verdaderos, Pedro, en donde este gobierno ha hecho un despilfarro, un gasto irresponsable y en donde no ha habido austeridad. Un último dato, Pedro. Dijeron que el gasto corriente iba a bajar, que ya no iba a haber gasto corriente, que se iba a bajar estos gastos que hace el gobierno. Es una mentira. Del año 2021 a 2022 crecieron 500 millones de pesos más el gasto programable en gasto corriente, en los gastos que hace el gobierno de Andrés Manuel. Sí, estamos además con toda esta problemática económica a nivel mundial como entorno, digamos como telón de lo que pasa aquí y en todas partes en el mundo, pues esto puede acentuar más hacia el final del año, lo que pudiera llevarnos a un proceso recesivo otra vez. Héctor Saúl Telles, me da como siempre mucho gusto verte y te agradezco como secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública tu presencia aquí en el programa. Muchas gracias, Pedro. Un saludo a todo tu auditorio. Un gusto, un placer estar contigo. Gracias, un placer también para mí. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.